versículos ahí en adelante. Gloria a Dios. Con un fuerte amén. Mis hermanos, saben que ustedes tienen la palabra diferente. Yo tengo otra versión bíblica, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo pusieron en pantalla? ¿Sí? Ok, entonces lo voy a leer de ahí de la pantalla y luego lo leo en la versión que yo tengo, ¿ok? Lo vamos a leer en adelante, ¿ok? Le vas pasando los versículos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Seguimos adelante. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Ok, ahora los voy a leer en la versión que yo tengo. Y pongamos atención, atentos a la palabra. Dice la palabra del Señor: en el principio la palabra ya existía. Esto es el verbo. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu preciosa presencia, Señor, en este lugar, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el verbo, tú eres la palabra, tú eres el que estabas con Dios, tú eres el que ya existía, Señor, desde el principio. Y yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos vas a enseñar. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde, háblanos al corazón, habla a tu pueblo, Señor, que la luz brille, Señor, que la luz resplandezca en cada vida, en cada corazón, Señor, que no salgamos, Señor, como venimos a este lugar, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, y sabes que siempre te digo que pongas tus palabras en mi boca, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así es, mis hermanos. La palabra de Dios, la palabra ya existía, la palabra ya era, y todo lo que está hecho por medio de la palabra. Aún este universo dice que se sostiene por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Todo lo que está creado fue a través de su poderosa palabra. Y lo que vamos a enfocar es en la luz. Dice: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar a la luz. Jamás, hermanos, podrá apagarla. En estos tiempos, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. En estos tiempos estaban pasando que por 400 años, mis hermanos, había un silencio de Dios. Un silencio de Dios. Pero Dios les había dicho en el libro de Isaías que iba a venir un profeta, que Dios iba a levantar a alguien. Una voz, dice, que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Porque había, dice, una ciudad asentada en tinieblas. Y una ciudad asentada en tinieblas, mis hermanos, tenía que tener luz. No podía estar en oscuridad. Y el pueblo de Dios por muchos años estaba en tinieblas. Gloria al Señor. Pero aquí la palabra más adelante nos dice, mis hermanos, que Dios envió a un hombre. Tú lo puedes leer en primera de Juan 1, versículo 6. O sea, nos vamos a quedar en ese capítulo. Y dice la palabra que Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. Dice: y así todos creyeran en la palabra de él por medio del testimonio. Dice: él no era la luz, él hablaba y predicaba acerca de la luz.
Y dice aquel que la luz vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La predicación de Juan el Bautista era una predicación fuerte, mis hermanos. Era una predicación que podía decirle a los hombres: arrepiéntanse de sus pecados, porque dice la palabra que él era la voz que clamaba. En mi versión dice: grita, grita, arrepiéntanse. No es una vocecita ahí calmadita, sino que es una voz que clama, es una voz que grita. Dice la palabra del Señor que los padres de Juan el Bautista ya eran ancianos. Él era sacerdote y su esposa era Elizabeth, y ellos no podían tener hijos. Y entonces dice que cuando a él le tocó el servicio ministrar ante la presencia de Dios, él entró a la presencia de Dios, el sacerdote Zacarías. Y entonces dice que un ángel estaba en ese lugar y le dijo que iban a tener un hijo. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que él no le creyó. Porque dijo: es que ya soy grande, ya soy anciano, mi esposa es anciana, y como que no le creyó. Pero se los voy a leer la palabra este ángel le dijo a Zacarías. Le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los hijos hacia los padres, y a los rebeldes les hará prudentes, dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la palabra que el ángel le dijo a Zacarías. Pero él dudó, dice la palabra, porque dijo: ¿cómo será esto si yo soy viejo, si mi esposa es viejo? Entonces el ángel aquí dice que en mi Biblia tiene signos de exclamación, y le dice: por cuanto no creíste, te quedarás mudo hasta el nacimiento del niño. Pues entonces, mis hermanos, se llega el momento de que ella está embarazada. Y ella dice que se encerró en casa por un tiempo, pero sabemos que al mismo tiempo hubo una visitación del ángel hacia María. Y también le dijo: bienaventurada eres. Y María también concibió por medio del Espíritu Santo. Se embarazó por medio del Espíritu Santo para que venga por medio de ella el Salvador. Pero María y Elizabeth eran parientas. Y dice la palabra del Señor que María fue a visitar a Elizabeth, y dice que desde el momento en que María saluda a Elizabeth, dice que el bebé saltó dentro de Elizabeth y fue llena del Espíritu Santo por causa de la presencia del bebé Jesús que aún estaba en el vientre. Pero entonces Elizabeth comenzó a exclamar y a alabar al Señor, diciendo: bienaventurada eres. Y comenzó a alabar a Dios. Y María también comenzó a alabar a Dios. Y fue el bebé lleno dentro de su vientre, lleno del Espíritu Santo, tal como el ángel le había anunciado a Zacarías. Un bebé lleno del Espíritu Santo. Llega el momento del nacimiento, y dice la palabra que Zacarías comenzó a adorar al Señor. Y entonces dice: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Y cuando nació el niño, Él le dio unas palabras a su hijo y le dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo,
porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del Señor está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Gloria al Señor. Estas son las palabras que su padre le dice a Juan, y le dice: tú serás grande, tú serás llamado profeta del Altísimo, tú prepararás a un pueblo, tú prepararás a la gente, porque el Mesías viene y eres tú el que va a preparar este pueblo para la venida del Señor. Y dice, esa luz matinal va a brillar entre nosotros, y todo aquel que esté en oscuridad, el que esté en sombra de muerte, luz le va a resplandecer. Gloria al Señor. Y este era el trabajo de Juan, dar testimonio de la luz. Y cuando él ya empezó a predicar, como dice su palabra, que se fue al desierto y que vivía en el desierto. Él se alimentaba de langostas y de miel, su ropa era áspera, pero él tenía esa predicación de parte de Dios de preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Él era ese profeta, esa voz que clama en el desierto. Y dice que empezaba a predicar y la gente se acercaba a él, y él comenzó a predicar y a bautizar a las personas para que se arrepintieran de sus pecados. Y él les decía: yo los bautizo con agua, pero viene otro detrás de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su prédica les decía, se acercaba a la gente a ser bautizada. Los publicanos le decían: nosotros ¿qué haremos? ¿Qué haremos para recibir esa salvación? Y les decía a los publicanos: ustedes no cobren más. A los soldados que se acercaban y le decían: nosotros ¿qué hacemos para poder ser salvos? Ustedes no extorsionen. Y así a toda la gente que se acercaba, él les predicaba y les enseñaba. Y él tenía la autoridad de parte de Dios para bautizar a la gente y preparar el camino, decirle a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus malos caminos, porque el Señor ya viene, Jesucristo ya viene. Y decía la prédica de Juan: el hacha está puesta a la raíz para cortar todo árbol que no da fruto. Era una prédica fuerte y les hablaba claro a la gente. Les decía que él ya tenía el trigo en esas telas, y dice para aventar el trigo y separar el trigo y la paja, porque decía que la paja iba a ser quemada en el fuego que nunca se apaga. Dios iba a separar el trigo y echarlo en su granero. Y esas eran las prédicas de Juan: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y aquellos que se acercaban tenían la valentía para decirles: generación de víboras, ¿a ustedes quién les enseñó que huyeran de la ira venidera? Y se acercaban los fariseos a preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Y él decía: yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Yo no soy Elías. ¿Quién eres tú? ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? ¿Por qué haces esto? Y él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Yo soy esa voz que dicen: abran camino, abran paso, porque el Señor Jesucristo ya viene. Él es la voz que clama en el desierto. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Era una antorcha, dice la palabra del Señor, es una antorcha encendida, una persona que predicaba con el poder y con el fuego de parte de Dios. Este hombre pasó por tribulaciones y dio testimonio de quién era Jesús, porque un día dijo: yo no soy el Mesías, pero aquí entre medio de nosotros hay uno, el cual es superior y el cual existía, como le decíamos en el principio. Él ya era desde el principio, la palabra ya era, y por medio de él todo es hecho. Y él decía: yo no soy el Mesías, pero entre medio de ustedes está uno superior, que él ya era desde antes que yo, del cual yo no soy digno ni de desatarle la cuerda de sus zapatos, de sus sandalias. Y él está ahí. Él está ahí, él es el que estaba ahí predicando y preparando el camino para su llegada.
Y dice la palabra del Señor que un día Jesús se le presenta y camina hacia él. Y dijo, es él el que yo les decía. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, y dio testimonio de quién era él. Y él dice, yo doy testimonio porque cuando Dios me envió, dijo, a predicar y a bautizar, me dijo, dice, sobre el cual se pose el Espíritu Santo como una paloma y repose sobre él. Él es el elegido de parte de Dios. Él es la luz de este mundo. Él es la luz que disipa toda la oscuridad. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio de Juan. Y comienza Jesús a predicar el evangelio. Comienza Jesús y Jesús da testimonio de quién era Juan. Y él mismo dice, él era una antorcha que ardía. Él era como una lámpara, dice su palabra, que ardía y brillaba, y ustedes les